Nosotros que nos quedamos acá, recuerdan que habíamos estado estudiando nosotros una serie de Génesis, ¿cierto? ¿Han tenido oportunidad de revisar la playlist de breves reflexiones de Génesis? A ver, los voy a pillar al tiro. Levante la mano el que ha revisado esa playlist. La playlist de YouTube de breves reflexiones de Génesis. Ahí tenemos nosotros la serie completa. Estos materiales que nosotros grabamos y después subimos a las redes sociales tienen la finalidad que usted pueda, si no capta algo de lo que exponemos en la misma reunión, puede usted repasarlos también ahí en las redes sociales, así puede tener un entendimiento más profundo de la palabra del Señor. Amén. Bueno, este día vamos a estar reflexionando en torno al libro de Génesis, como dije, pero el capítulo 21. Así que abra su Biblia en Génesis capítulo 21. Y le voy a pedir un poco de paciencia este día porque hay mucho que tenemos que aprender de este libro, de este capítulo de Génesis capítulo 21. Yo como título a este sermón le puse La fidelidad de Dios, promesas cumplidas y cuidado divino. Así que como puede ver desde el título ya hay hartos temas. Primero, la fidelidad de Dios. Segundo, promesas cumplidas. Y tercero, el cuidado divino. Así que tenemos mucho que aprender de este capítulo de Génesis. Saludamos también a nuestros hermanos que puedan estarse conectando acá a través de la transmisión y le decimos que se sienta bienvenido. Y si usted está recién metiéndose acá en nuestro canal, revise las playlists, hay harto material para que usted pueda estudiar también la palabra del Señor. Y le invitamos desde ya para que pueda, si no tiene una congregación, también venir aquí y gozarse con nosotros. Hermanos, permítame introducirme a este tema. El capítulo 21 de Génesis es un relato donde vemos cómo Dios cumple lo prometido a Abraham, ¿cierto? Y a Sara. Nosotros hemos estado en otros capítulos revisando desde el capítulo 12, ¿no es cierto? Después el capítulo 16, el capítulo 17 del libro de Génesis, y hemos estado hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara. Entonces, este capítulo 21 nos va a dejar de manifiesto una cosa, y están todos separados, pero entonces mira el que está detrás o mira el que está delante y dígale: hermano, Dios hace lo imposible, lo improbable. Dígale para que se comunique. Dios hace lo imposible y lo improbable. Y para ti que nos estás mirando en la transmisión, Dios hace lo imposible y lo improbable. Cuando nosotros decimos esto, no, la lógica dice, los hechos, las evidencias, los antecedentes nos dicen, y uno dice, sí, tiene razón, la lógica, los antecedentes, lo que está pasando. Pero resulta que no, Dios hace otra cosa. Y este capítulo del día de hoy tiene mucho que ver con lo que les voy a conversar de lo que Dios ha estado haciendo con la iglesia ICBR. Así que después lo que termine la reunión les voy a contar y ustedes van a decir, wow, este capítulo era justo y el Señor ha sido tremendo porque nos ha estado haciendo vivir lo que estamos enseñando. Y ha sido maravilloso, pero también duro, fuerte. Así que ¿cuántos saben que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere? ¿Saben eso? Amén, ¿no es cierto? ¿Puede decir un amén entonces? Amén. La hermana María solamente lo cree. ¿Puede decir un amén con convicción? Eso, ahí están vivas. Entonces este capítulo también vemos nosotros la fidelidad de Dios, pero también su misericordia. Se preocupa de aquellos que parecen no estar dentro del pacto de Dios, porque recordamos que el pacto de Dios era con Abraham y con Sara, ¿cierto? Y con su descendencia, pero no con Ismael y con Agar. Pero este capítulo nos muestra la misericordia de Dios y su fidelidad, porque Él también cuida a aquellos que no están dentro de su pacto. Por eso Dios también cuida de aquellos que aún no tienen la dicha de recibir a Cristo en su corazón. Dios también los cuida, hay una gracia común. La Biblia dice que Dios hace salir el sol para justos e injustos.
es decir, para aquellos que creen en Dios y los que no creen en Dios. Hoy vamos a reflexionar en este pasaje. Veremos cómo este relato no solo habla de un evento histórico en la vida de Abraham, sino también las aplicaciones profundas para nuestra vida y para el cristiano. ¿Amén? Pero hay una cosa más que es al final del capítulo. Quiero mostrarles, como siempre, los aspectos cristológicos. Este capítulo nos apunta hacia una revelación más grande, hacia la fidelidad de Dios en Cristo. Amén. Así que ahora nos vamos a introducir en un contexto histórico, porque necesito poner un contexto histórico. Ya nos hemos introducido al mensaje del día de hoy, al capítulo 21, pero este capítulo tiene un contexto histórico y lo vamos a dividir en 3 hechos relevantes. Como ya les dije en el título, este capítulo tiene muchas enseñanzas y podríamos armar solo un sermón y podríamos estar quizás en este puro capítulo un par de meses reflexionando. Sin embargo, vamos a dividirlo y a condensarlo en 3 hechos relevantes. El primero es el contexto del pacto con Abraham. Es el primer hecho relevante. Quiero que me acompañen con su Biblia, Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 12, verso 1 al 3 dice... aguántenme un segundo. Ahora sí, dice en el nombre del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Bienvenidos. ¿De dónde nos visitan? Amén. Entonces, si Dios nos dijera algo así, sería tremendo, ¿no? Si Dios le dijera a Felipe, si Dios te dijera: Felipe, te voy a bendecir, y los que te bendigan, los que te aporten, los que te den, los que te apoyen, los voy a apoyar, y los que te maldijeren, los voy a maldecir. Si Dios te diera una palabra así, yo saldría con el pecho inflado. Y no me importaría aquellos que me rechacen, aquellos que no me tomen en cuenta, no me importaría. ¿Por qué? Porque Dios me dijo: y los que me maldijeren, Él los va a maldecir. ¡Wow! Sería tremendo, ¿cierto? Ya tendríamos, pero wow. Sin embargo, ya nosotros sabemos, porque hemos estado estudiando otros domingos, que Abraham no le creyó. Y intentó solucionar las cosas, ¿no es cierto? Y estuvo con su esclava, tuvo un hijo con ella, y enredó todas las cosas. Después estuvo en el sermón pasado, reflexionamos en el capítulo 20, tuvo un problema con Melquisedec, ¿se acuerdan? Estuvo por ahí. Querían tomar a la esposa de él como esposa de Melquisedec, entonces había todo un problema. Sin embargo, ¿qué podemos ver aquí? A pesar de Abraham, a pesar de las malas decisiones de Abraham, Dios cumple sus promesas. Dios hace lo que Él ha establecido. Dios hace lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces Dios hizo una promesa a Abraham en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, que sería el padre de una gran nación, de una gran multitud. Más adelante en Génesis capítulo 17, Dios reafirma su pacto con Abraham, específicamente con su esposa Sara. A pesar de su edad avanzada, Dios le dice a Sara en el capítulo 17 que va a ser, que de ella va a venir un hijo y tiene que llamarlo Isaac. Este hijo sería el que daría inicio a la nación de Israel. De allí van a venir las 12 tribus, de allí va a venir toda la nación de Israel. Amén. Entonces este hijo que daría el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Fíjese lo que está pasando acá. Dios le hace una promesa a Abraham
pero para que la promesa que hizo Abraham se cumpla, necesita a Sara y necesita a Isaac. Porque si no, la promesa de Abraham sin Sara no existe. Y solo con Sara y Abraham, pero sin Isaac, tampoco existe. Entonces Dios hizo todo lo que tenía que hacer para cumplir su promesa. Vamos a buscar Génesis capítulo 18, verso 12 al 15. En este punto de la historia, Abraham y Sara ya eran muy ancianos. Entonces la lógica, ¿qué dice? Una persona de la tercera edad ¿puede fecundar? ¿Puede embarazarse una mujer de la tercera edad? No, ¿no es cierto? Entonces era algo que a todas luces era imposible. Tan imposible como cuando Dios le dice a Noé, construyeme un arca. Señor, pero en serio, estamos en el desierto y estamos en sequía. No, te cuento que aquí no ha llovido, le informe el tiempo. Llevan décadas, Señor, en serio. Construye el arca y hazla de esta y de esta forma. Todos los planos. Señor, otra vez me van a agarrar para el deseo. Señor, me tenéis mala. Porque queréis que me agarren para el deseo. ¿No? Me van a tratar de loco, de tonto. O sea, al principio quizás no se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo, pero cuando la termine, ya llegue la mitad, ya se va a notar que es un barco. Se va a notar que es un arca, Señor. Entonces ahí sí que... Ay, Padre, además no la puedo construir solo, voy a necesitar ayuda. Y cuando vaya a pedir esa ayuda les voy a tener que decir, y me van a tratar de tonto. Imposible, ¿cierto? Si Noé hubiese venido a ustedes, Cristian, si Noé hubiese venido a ti y te hubiera dicho, Cristian, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a construir un arca. ¿Qué le hubieras dicho tú? Casi lo mismo que hiciste con tu gesto, ¿no es cierto? Así, abuelito, no es, entonces ya, abuelito. Ya, abuelito, yo voy con usted. Venga, abuelito. Y Felipe le hubiera dicho, anda nomás, Cristian, dale, abuelito. Hazle caso, el abuelito no está bien. Y Sara, le dijeron, vas a dar a luz. No, me está iglesiando. ¿Verdad? Pero, perdón, Abraham me está iglesiando. ¿Cómo que Dios te puede haber dicho eso si yo ya estoy vieja, soy estéril? Entonces era una gran prueba, un gran desafío. Amén. Entonces, pero el primer contexto histórico es el pacto de Dios con Abraham. Hay aquí algo que nosotros debemos aprender. Ya tienen Génesis capítulo 18, verso 12 al 15, ¿cierto? Sara había dudado, lo que yo estoy parafraseando acá y estoy haciendo como un poco de humor. Está escrito aquí en la palabra del Señor. Mire, ¿qué dice Génesis 18 del 12 al 15? ¿Alguien lo tiene? Sí. Pasa a leerlo aquí adelante con el micrófono, por favor. Ahí está el micrófono. Hacia arriba. Ahí está. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Abraham y los varones se levantaron de allí. Hasta el 15. Me devuelvo. Ahí está. Amén. Es que abuelita, por eso. No. Pesado. ¿Se dan cuenta? Sara se ríe. Tiene una reacción que quizá es un poco natural. Cuando uno le dicen algo que aparentemente es imposible, uno tiene esta reacción, uno dice, pero no es una risa de burla, sino que es una risa como nerviosa,
wow, Dios me está diciendo esto. Imagínense ahora a María, la madre de Jesús. Todavía no se casaba y viene Dios y le dice a través de un ángel: tú vas a dar a luz a aquel que se había prometido. ¿Qué tiene que haber dicho ella? O sea, Señor, para empezar, no soy de la realeza. ¿Cómo voy a tener yo al Rey de Reyes si yo no soy de la realeza? Y en segundo lugar, un detalle nomás, una cosa que se me ocurre a la pasada: no estoy casada. No estoy casada, ¿y qué van a decir si me embarazo y no he conocido a mi esposo? ¿Qué van a decir? Entonces, cosas difíciles. A veces Dios nos dice cosas que para nosotros es como wow. Y este mensaje tiene mucho que ver con lo que está pasando como iglesia y CBR. Y no es que lo haya buscado justo, se dio. La vez pasada reflexionamos en Génesis capítulo 20, ahora tocaba el 21, pero el Señor está hablando de algo que estamos viviendo como iglesia, y cuando termine el culto les va a hacer sentido lo que les digo. Entonces, Sara había dudado. Ahora, ella había intentado ayudar a Dios, ¿se recuerda? En otro capítulo de nosotros reflexionamos. Ella dijo: bueno, yo no puedo tener hijos, pero la promesa se la hizo Dios a Abraham. Entonces yo tengo una sierva, una esclava que está en tiempo para poder embarazarse. Ya, anda, soluciona. Intentó solucionar. Ya nosotros hicimos esa reflexión. Pero el temor le trajo esta situación. ¿Cuántas veces nosotros Dios nos dice algo y por temor damos 2 pasos atrás y decimos: hay que ser mesurado, hay que tener mesura, hay que pensar las cosas, o como digo siempre yo, hay que orar. Hay que orar en vez de decir: sí, vamos, amén, gloria al Señor. Digo, hay que orar a ver si es la voluntad de Dios. Pero a veces Dios nos desafía y nos pone estas cosas por delante que son un gigante. David tenía delante suyo un gigante. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál era la fe de él? Ahí sí estaba la fe correcta. Él dijo: ven acá, gigante. Jehová te va a entregar en mis manos este día. Él no dijo: oye, búsquenme las piedras más grandes que tengan, porque como tiene la cabeza, este es cabezón. Ahora, relativamente era fácil achontarle, porque un gigante a donde tirara la piedra había llegar. Pero tenía la dificultad, dijo: chuta, ¿qué piedra? Fue al río. Imagínense él arrodillado en el río buscando las piedras. ¿Qué piedra tomo? Una grande. Con esta sí le puedo hacer harto daño. Pero tengo el impedimento, yo soy flaco, soy chico. Ni siquiera me cabía la armadura del rey Saúl, me quedaba grande. Entonces imagínense en eso, ahí eligiendo las piedras para ir con su boleadora a tirársela al gigante. Pero él tenía fe, él dijo: el Señor te va a entregar este día en mis manos. Y todo el mundo va a saber que Jehová vive, y que Jehová es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que Jehová es el Dios de los ejércitos. Entonces, él tenía esa fe y buscaba las piedras y decía: ay, ¿dónde está la piedra? Y encontró 5 piedras. Y con esas 5 le bastó una para matarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, al final, ¿quién hizo la obra? A pesar de que él escogió dedicadamente 5 piedras, al final Dios no usó lo que él tenía sino que Dios hizo como él quiso. Dios le había dicho: te lo voy a entregar, y quizás solamente bastaba con que le hiciera ¡bum! Y el gigante le dio un ataque cardíaco y se moría. O que lo hiciera rabiar un rato, porque el gigante le dice: oye, ¿quién te crees tú que venía a mí con palos y piedras como que fuese un perro? Podría haber seguido por esa línea y haberlo hecho rabiar tanto que le dieron un infarto al pobre gigante. Pero sin embargo, Dios hizo como él quiso, y esa piedra fue tan certera que finalmente le quitó la vida de un solo golpe. Y el nombre del Señor fue engrandecido, porque la lógica decía, los hermanos de David decían: pero si no te cae ni la armadura,
¿Cuándo has peleado tú? Nadie te consideró para venir a la guerra. Vinimos nosotros porque mira el porte que tengo. Viniste a traernos comida. Y tú dices que vas ¿en qué ejército has peleado? No tenés preparación, nada. La lógica, ¿qué decía? Es como que alguien me pasara un F-16, ¿no es cierto? Y me dijera, anda, manéjalo. Yo no me subiría porque ni siquiera sé tantos botones, perillas y cosas. No sabría qué hacer ahí. Sin embargo, David dijo, el Señor me dijo que este gigante me lo iba a entregar en las manos y que el nombre del Señor va a ser exaltado, y yo vengo con esa fe. Punto. Sé que no tengo la preparación militar, no me cabe la armadura, no sé levantar una espada, no sé lucha cuerpo a cuerpo, pero ¿sabes qué? Creo en el Dios que tengo. Y fue y lo mató. Y de ahí en adelante comienza una historia hermosa, que en algún momento vamos a reflexionar en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, y vamos a ir estudiando la vida de David. Segundo hecho relevante, el cumplimiento de la promesa. Tenemos nosotros contextualizado ya que Dios le hace una promesa a Abraham. Son importantes Isaac y Sara para el cumplimiento de esta promesa. Entonces el segundo hecho relevante es el cumplimiento de la promesa. En Génesis 21 marca el cumplimiento de la promesa hecha de Dios a Abraham y Sara. Vamos a buscar Génesis capítulo 21 del 1 al 7 mientras tanto. Todavía no lo lean, pero ténganlo ahí a la mano. Génesis 21 del 1 al 7. Entonces, a pesar de la incredulidad humana, Dios hace lo que Él dice que iba a hacer. El nacimiento de Isaac es un testimonio de que nada es imposible para Dios. Por eso cuando Dios te da una palabra, debemos creerla. ¿Por qué? Porque lo siguiente que va a pasar no es que nosotros nos tenemos que esforzar, sino que es que Dios va a ir obrando. Y Dios va a ir colocando, así como en un juego de Tetris, ¿no es cierto? Van cayendo las piezas y van formando una línea perfecta. Así van cayendo las piezas que Dios va a colocar para que el cumplimiento de su palabra se dé. Amén. Por eso leíamos en delante que en el tiempo que Dios había determinado, Sara dio a luz. No antes ni después, sino que en el tiempo que Dios había determinado. Por eso, para que no se me duerman, dile al que está a tu lado, nada es imposible para Dios. O al que está atrás, al que está al frente, nada es imposible para Dios. Amén. Y esto que a veces parece como solamente una frase, el Señor va a hacer que también ustedes puedan vivirlo en sus propias vidas. Isaac nació cuando Sara ya no podía concebir debido a su edad. Ya era imposible. La lógica, la ciencia, si hubiera sido en estos tiempos, la ciencia le hubiese dicho, no, abuelita, usted no puede dar a luz. Pero tenga esta muñeca, tome, con una peineta. Peínela. Peínela un ratito. ¿Ah? Seguramente la hubiesen tratado así en estos tiempos. Se ríen por ahí. Pero imagínense una abuelita así con bastones. El Señor me dijo que voy a dar a luz. Entonces el viejo le dice, ¿qué? ¡Que voy a dar a luz! ¡Vieja! ¿Nos cortaron la luz? ¡No! ¡Que voy a dar a luz! Entonces imagínense esas conversaciones de abuelitos. Y el Señor hace lo que era imposible. Amén. Suena gracioso, pero tener una máquina del tiempo y retroceder y poder observar eso sería maravilloso. El tercer contexto histórico que marcan estos hechos es el relato de Agar e Ismael. Aquí hay algo súper importante y que nos va también a dar luz a nosotros de por qué hay gente que no tiene a Cristo en su corazón, pero son súper exitosos y tienen lo que quieren, lo tienen. Un rey Midas, ¿eh? Lo que toca lo convierte en oro. Aquí nos va a dar la respuesta. Entonces, después de la alegría del nacimiento de Isaac, en el capítulo 21, ¿no es cierto? También narra la tristeza de la separación de Agar e Ismael. Porque a pesar de que Ismael no era hijo
de la esposa de Abraham, de Sara, era su propio hijo. Y tener que sacarlo, tener que decirle, ¿sabes qué? Vete. Y a donde lo manda no era algo bonito, porque lo mandó al desierto. Fuerte. Sin embargo, Dios tenía ahí también para ello algo. Entonces Sara, viendo que Ismael se burlaba de Isaac, igual se la había ganado, ¿eh? Se había ganado el 8, como decía el programa de televisión. Entonces, viendo que se burlaba, en el verso 9, lo vamos a leer eso más adelante, pide a Abraham que los expulse. Sara era una mujer muy sabia. ¿Se dan cuenta el perfil que tenía Sara? Primero Dios le dice, Abraham, vas a ser padre de muchos. Y Sara no le cree al Señor y toma una decisión y le dice, bueno, toma a mi sierva. Y después, cuando se da cuenta que la sierva se le infló el pecho, le va a Abraham y le dice, oye, Abraham, mira, esta sierva ahora no me hace caso. Y ahora, oye, el niño de esta sierva se está burlando del nuestro. Échalos. ¿Se dan cuenta el tipo de persona que era Sara? Hemos tenido gente así. Nos hemos enfrentado a gente así. Hay que tener mucho amor, paciencia, porque la obra es nuestra o es de Dios. Es de Dios, ¿no es cierto? Entonces nosotros siempre tenemos que tener ese pensamiento, decir, Señor, tú estás tratando en el otro, pero también tratas en mi vida. Quizás Dios quiere sacar paciencia de nosotros, más de la que quizás nosotros creemos que tenemos. Amén. Entonces Dios consuela a Agar y a Ismael, y le asegura a Ismael que también será padre de una gran nación. Esa nación la conocemos, el mundo árabe. Son grandes, ¿cierto? Y la nación de Israel físicamente es pequeña, es más pequeña que el mundo árabe. Sin embargo, Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia que iba a ser una gran nación. Aquí podemos nosotros reflexionar que esa gran nación es espiritual. Nosotros somos parte de ese Israel espiritual. Entonces, si miramos espiritualmente, ¿quién es más grande? ¿El mundo árabe, musulmanes, Alá y todo eso, ¿no es cierto? ¿O el mundo que cree en Jehová de los ejércitos? El mundo cristiano es más grande, es una mucho más grande nación. Amén. Entonces Dios cuida a Agar e Ismael, llevándolos al desierto, donde Él les provee un pozo de agua, demostrando que su cuidado no se limita solo a los que están en su pacto. El agua en la Biblia siempre ha tipificado vida. Entonces cuando Dios le promete que va a ser padre de una gran nación y pone un pozo de agua, le está diciendo básicamente, mira, tu nación no va a tener fin, siempre va a haber vida en ella. Amén. Entonces este es el contexto de la historia. Tenemos por un lado una pareja anciana, una promesa, un Dios, una esclava y su hijo. Ese es el contexto histórico en el cual vamos a reflexionar el día de hoy con respecto a Génesis capítulo 21. Ahora sí vamos a leer Génesis capítulo 21 del verso 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Es importante ese primer versículo. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo, ponga atención aquí, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el hijo de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Verso 4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. 8 días, es un recién nacido, no tenía una semana y un día, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años. ¿Cómo lo hizo?
Ahí está el poder de Dios. Amén. Verso 6. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y añadió: quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, dice, me perdí, pues le he dado un hijo en su vejez. Ahí está. Esta risa de Sara dice: Dios me ha hecho reír. ¿A qué risa se refiere? ¿A la del capítulo 18? Es otro contexto, no es de nervio. Porque mira, dice: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Esto es una clara alusión al Evangelio de Dios, porque hay una promesa que se ha cumplido. Hay un hijo prometido que ya no es una promesa, no es algo en el aire, sino que ya es real, lo tiene en sus brazos. Y por eso dice: Dios me ha hecho reír, porque en su vejez le ha dado esta alegría de saber que Dios es vivo, que es real. ¿Te ha hecho reír Dios? ¿Hay alegría en tu corazón? La tristeza, la oscuridad que había en el mundo, hoy Dios la ha cambiado. El lamento, dice la palabra de Dios, que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Amén. El versículo clave acá es el verso 2. Repasemos el verso 2. Dice: Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. ¿En qué tiempo? ¿En el tiempo de ella? No es cierto. En el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros tenemos peticiones delante del Señor y nos angustiamos porque esas peticiones no se conceden. Y pasan semanas, pasan los días, pasan los meses quizás, y a veces los años. Aún es más, a veces nos olvidamos de esas peticiones. Pero Dios nos olvida. ¿Recuerdan el mensaje que compartimos en Año Nuevo? Salmo 56. Dios cuenta cada una de tus lágrimas. ¿Recuerdan? Dios no se olvida de tus peticiones. Dios no olvida cada una de las cosas que tú le has preguntado, le has dicho, le has pedido. Pero Dios tiene un tiempo que no es nuestro tiempo, porque Dios no vive en el pasado, ni en el futuro, ni en este presente. Él creó el tiempo. Él no es parte de esta realidad. Dios es espíritu. Amén. Por lo tanto, nosotros en esta línea de tiempo que va solo hacia adelante, no va hacia atrás, nosotros nacemos y nuestro fin es fin de muerte. Del polvo eres, al polvo volverás. Tenemos un tiempo de esplendor, ¿no es cierto?, nuestra juventud, y después eso comienza a decaer. Ya lo pueden ver aquí. Comienza a decaer. Entonces, pero esta línea de tiempo no es la línea de tiempo del Señor. ¿Cuándo Dios te salvó a ti? ¿Hace unos meses atrás? ¿Hace unos años atrás? ¿Cuándo te salvó? Te salvó en la eternidad. Tú ya estabas en los pensamientos de Dios. Tú ya eras parte del pueblo de Dios, aun cuando aún no habías nacido. Ya eras parte del pueblo de Dios. Por eso el salmista dice: me conociste aún antes de estar en el vientre de mi madre. Entonces, antes de que ustedes pensaran en ser gestados, Dios ya les había conocido. Y Dios ya sabía si había bien o mal en ustedes. Miren, este versículo, esta primera mitad, vamos a dividir en tres partes también esta aplicación, este contexto para nosotros. Exponiendo este texto lo vamos a dividir también en tres partes. La primera parte del capítulo vamos a ver los primeros 7 versículos. Hay dos cosas fundamentales. La primera, o letra A, si están anotando, tomando apuntes por ahí, dice: el cumplimiento puntual de la promesa
y la soberanía de Dios sobre los tiempos. Es lo primero que podemos ver en estos primeros 7 versos. El cumplimiento puntual de la promesa. Dios lo había prometido, lo había reafirmado capítulos atrás, ¿cierto? Pero aquí en el capítulo 21 nosotros vemos cómo Dios es fiel. Porque Dios había prometido un Salvador, ¿cierto? Que era Jesús. Nosotros ahora lo sabemos, pero en ese tiempo no se sabía. Sin embargo, Dios fue haciendo cosas a lo largo de la historia, a lo largo del Génesis, para el cumplimiento de esa gran promesa. Y parte de la promesa era que Dios iba a traer al Salvador, al Mesías, a través del pueblo de Israel, ¿cierto? Pero para este entonces no existía el pueblo de Israel. Estamos hablando de Sara y Abraham. ¿Dónde está el pueblo de Israel? El pueblo de Israel viene con posterioridad, porque Isaac tiene 2 hijos, uno que es Jacob y el otro es Esaú. ¿Y a quién le cambia el nombre Dios? A Jacob. ¿Y cómo lo llama? Israel. Y ahí nace los 12 hijos de Jacob, de Israel, y nacen las 12 tribus. Pero para que eso pasara, ¿quién tenía que nacer primero? Isaac. Sin Isaac no existe Jacob. Sin Jacob no existen los 12 hijos, y sin los 12 hijos no existe la nación de Israel. Y sin la nación de Israel no existe Jesús. ¿Cómo iba a venir de Belén? ¿Cómo iba a nacer? ¿Se entiende? Entonces todo lo que estamos estudiando nos lleva a Cristo. Y en todo lo que estamos estudiando podemos ver la fidelidad de Dios con su palabra. Por eso cuando Dios dice que Dios te ha limpiado, que Dios te ha hecho salvo, algunos dicen, no, pero es que igual si tengo un mal pensamiento, si hago algo malo, entonces pierdo mi salvación. Entonces Dios no sería fiel a sus promesas. No, pero es que puede venir el diablo y me bota del caballo, ¿no es cierto? Entonces, y me saca del carro, me bota del auto, me saca del camino, como queramos tipificarlo. El diablo no tiene ese poder. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Dónde nos tiene Dios? En su mano, ¿cierto? Dice, nadie te arrebatará de mi mano. Ayer fuimos a la playa con los niños y tenía al más chiquitito yo en la mano y él me decía, no me vayas a soltar, papá, no me vayas a soltar, porque la ola estaba igual fuerte y se recogía con fuerza. Entonces yo le dije, tranquilo, hijo. Justo se paró el sol detrás mío y no vino. Le dije, tranquilo, hijo, nadie te arrebatará de mi mano. No, pero le dije, tranquilo, hijo, confía en tu padre, yo te tengo bien agarrado, tranquilo. Ya, pero no me vaya a soltar. ¿Se entiende? Entonces, y nosotros somos a veces como ese niño y pensamos que Dios nos va a soltar, y viene el problema, viene la dificultad, ¿no es cierto?, la complicación, y pensamos que Dios nos va a soltar. No, si el Señor, y ahora sí, me siento en el aire, Señor, incluso me siento hasta más liviano, voy flotando, y no es así. Dios nos tiene de su mano. Aquí podemos ver el cumplimiento de la palabra del Señor, así como lo estudiamos cuando vimos en Génesis capítulo 8, también hablamos en Génesis capítulo 7, 8, de la promesa de Dios, cómo se cumplió a través de salvar a la familia de Noé para que la promesa del Redentor pudiese existir. Aquí también vemos lo mismo. Dios cumple su promesa a pesar de que Abraham tenía 100 años. La segunda cosa que podemos observar acá en estos primeros 7 versículos es el nacimiento de Isaac. Es un testimonio de que a pesar de las apariencias externas, los tiempos de Dios son perfectos. Y acá podríamos hablar demasiado, por eso dije, mire, ¿se acuerda cuando Dios llama a Moisés? ¿Se acuerda? Si no se recuerda, yo rápidamente le hago Moisés intentó liberar al pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, era joven, era el segundo después de Faraón, estaba en su esplendor, las mejores capacidades las tenía en ese momento. Sin embargo, él va, mata a un egipcio y tiene que salir arrancando al desierto. Huyó,
y ahí se hizo viejo en el desierto. No hablaba con nadie. Tanto así que se puso tartamudo. Entonces, y en ese contexto Dios lo llama y le dice: te llamo para que libertes a mi pueblo. Y otra vez tiene que haber dicho: me estás bromeando, Señor, justo ahora. Y cuando estaba en mi mejor momento, cuando tenía mis caluguitas, mis músculos, estaba bien entrenado, ¿no es cierto? Subía corriendo la pirámide hasta arriba y bajaba, de un salto bajaba la pirámide. ¿Ah? En ese momento éramos, Señor. Además que en ese momento tenía contactos dentro de Egipto, podría haber emancipado y haberme incluso quedado a la cabeza de Egipto. Y se te ocurre ahora: mira cómo estoy, Señor, mírame. Mírame, Señor. En este momento. No puede ser. Y esto que yo cuento rápido, quizás él se demoró mucho en decirlo, porque dice la palabra, nos cuenta ahí, nos da el detalle Moisés de que él estaba tartamudo. Entonces, y le dice: no te preocupes, te voy a poner un intérprete de lengua, tu hermano Aarón. Él te decodifica el tiro. Entonces, cuando Abraham decía mi, decía cuando Moisés estaba mi. Él. Entonces Aarón le decía: tranquilo. Lo que él quiere decir. Y hablaba a través de Aarón. Entonces ya era imposible, o sea, ya estaba viejito, pero Dios hizo lo que tenía que hacer, y para el mundo era: este no es el momento. No es el momento. Y tiene que ver con lo que les voy a comentar ahora, porque yo lo pensé, yo dije: Señor, no es el momento, porque cuando esto pasó no había todavía hecho los bosquejos para este sermón. Entonces cuando lo estaba haciendo, decía yo: Señor, es una broma. Justo tenía que ser este capítulo con lo que está pasando. Entonces dije: Señor, bueno, si es así, haz como tú quieras, heme aquí. Miren, una aplicación de estos primeros 7 versículos es que muchas veces nosotros los cristianos nos encontramos esperando que se cumpla una promesa del Señor. Los más jóvenes, los que desean casarse, los que nos ven por las transmisiones también, o los que quieren emparejarse, tener una pareja, generalmente uno dice: ¿y cuándo va a llegar la tierra prometida? ¿Cuándo va a llegar esa persona, mi príncipe azul, las mujeres, los hombres? ¿Cuándo va a llegar mi Michelle Pfeiffer? No sé, me quedé muy atrás. Ya parece que es abuelita también. Pero no sé quién estará de moda ahora, pero en mis tiempos era Pamela Anderson, era como: ¿cuándo va a llegar? Y todo lo que parecía que no se pareciera a ella, uno decía: no, esto no es. No, esto no es del Señor. Tenía que ser de ciertas características, porque uno pedía ciertas características, pero el Señor trae lo que Él quiere, porque Él sabe lo que nos va a completar. ¿No es así? Entonces Dios sabe armar el rompecabezas de nuestras vidas mejor que nosotros, porque Él lo hizo y Él lo está viendo completo. Nosotros no lo vemos completo. Somos una parte dentro de este rompecabezas que Dios ha armado en nuestra vida. Entonces a veces nos esperamos esperando este cumplimiento. Los que están enfermos, quizás a través de las transmisiones también puedan estar escuchando, y uno se mueve en una palabra y hay alguien que te dice: el Señor te va a sanar. Y uno se queda esperando ese cumplimiento, esa promesa: el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar. Y a veces se torna difícil esperar. Tanto que Sara y Abraham se desesperaron, tomaron malas decisiones pensando en solucionar la situación, pero el Señor lo hizo en su tiempo. Y cuando lo hizo, trajo paz y quedó de manifiesto algo clarito. No fue porque Abraham dijo: no, verás, mira. Abraham no era argentino, voy a empezar. No dijo: mira, ahí está Sara, mírala, va a dar un hijo. No, y vienen más, porque el Señor me dijo que íbamos a ser padres de multitudes. Así, afírmate, Sara. No fue así. Quedó de manifiesto que era imposible para él. Por lo tanto, la gente cuando miró eso tiene que haber dicho: viva el Señor de Abraham. Viva el Señor de Abraham, porque ha hecho esto. No quedó ninguna duda
de que Dios había hecho. Amén. Entonces, cuando la respuesta de Dios venga para lo que estamos pidiendo, lo que estamos esperando, no va a quedar duda. Lo que me pasó a mí con mi negocio, no quedó ninguna duda de que Dios me había tirado al suelo. Ninguna duda. Entonces no fue un mal negocio, no fue una mala inversión, sino que Dios me había botado para levantarme, pero ahora en otra parte. Amén. Vamos a pasar a la segunda parte de estos capítulos. Vamos a leer del verso 8 al verso 21. Aquí tenemos otra cosa que aprender también. Estos son como 3 mensajes en uno. Génesis capítulo 21, lo que estamos reflexionando el día de hoy, del 8 al 21. Dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, egipcia, era egipcia la esposa de la otra mujer de Abraham, dice, el cual le había dado el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este es el gran problema de las naciones árabes y el mundo israelí hoy día. Verso 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Aquí tenía que tener fe Abraham, porque mira lo que le está diciendo Dios. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Qué le había dicho antes? Toma tu sierva. Y después le dijo: mira tu sierva. No era muy sabia que dijéramos, pero mira la prueba de fe que le está pidiendo Dios a Abraham. Le está diciendo: en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Verso 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Le dio solamente un odre, es como un bidón, y la mandó al desierto. Es como hoy día: llévate esta botellita, llévate este litro de agua, anda al desierto de Atacama, pégate un viaje por ahí. Dice: a distancia de 1 tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. ¿A qué lo estaba mandando Abraham? Qué fuerte. Su propio hijo. No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Verso 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Verso 21. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. El versículo clave acá, hermanos, de esta segunda sección
de reflexión es el verso 17. Y Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Este es el verso que le da sentido a estos versículos que hemos leído. Aunque Agar e Ismael no eran parte directa del pacto de Dios con Abraham, aún así Dios los cuidó, Dios los protegió y no permitió que murieran. ¿Por qué? ¿Recuerdan que le dijo Dios a Abraham? Abraham sigue sin entender. Entonces dijo Dios a Abraham, el verso 12: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Mire lo que le dice el Señor. Le dice: mira, tranquilo, sé que Ismael se desubicó, sé que hizo mal, pero ¿sabes qué? Sácalo. Pero de él también voy a levantar una nación. Es decir, Dios le está diciendo: él no va a morir. Él va a tener una vida larga, fructífera, va a tener hijos e hijas, nietos, y va a haber una nación en él. Sin embargo, unos versos más abajo, ¿qué hace Abraham? Lo manda con una botella de agua al desierto para que muera. Le acaba de decir el Señor que va a levantar una nación de ese hijo, y Abraham hace lo contrario. Mira, aquí hay algo que tenemos que aprender nosotros también. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te dice algo, generalmente hacemos lo mismo que hace Abraham. Dios nos dice: anda al norte y nosotros vamos al sur. Dios te dice: quédate tranquilo, quédate tranquila, yo voy a hacer conforme a mi voluntad. ¿Y qué hacemos nosotros? Ya, pero yo te voy a ayudar, Señor. Y metemos las manos y empezamos a revolver, metemos la cuchara, como decían antiguamente, ¿eh? Y empezamos a revolver. Y no, necesitamos estar en paz, tranquilos, reposados. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace. Entonces, este es un ejemplo claro de la gracia de Dios, que no se limita solo a los justos y a los llamados, sino también se extiende su misericordia a todos los seres humanos, incluso a aquellos que parecen estar fuera del plan de la redención de Dios. ¿Dios guarda a los ateos? Sí, ¿no es cierto? Dios los guarda. ¿Dios guarda a los musulmanes? Dios los guarda. Y a los Krishna también los guarda. Y a los testigos de Jehová también los guarda. Y a los católicos también los guarda. Y a los que creen solo en la ciencia también Dios los guarda. ¿Por qué? Porque Dios hace salir el sol ¿para quiénes? Para justos e injustos. Amén. Dios nos da el aliento de vida a cada uno de nosotros, seamos sus hijos o no. Entonces, a pesar de que Sara había decidido que Agar e Ismael fueran enviados al desierto, Dios no los abandonó. Por eso hay una esperanza para aquellos que están afuera. Aquellos que están afuera también tienen una oportunidad de redimir sus corazones, de entregar sus vidas a Cristo. Miren, Dios les provee de un pozo y asegura a Agar que va a haber un futuro. Porque al decirle: mira, va a haber una nación a partir de Ismael, no les está mostrando una meta inmediata, algo en 2 o 3 semanas más, le está mostrando una vida entera. ¿Cierto? Quizás ustedes que son jóvenes no pueden visualizar sus nietos ni sus bisnietos, pero Dios le estaba diciendo eso a Ismael. O sea, era un muchacho, un joven, y Dios le está diciendo: va a haber una nación en ti. Eso va mucho más allá de tener nietos. Es una nación, generaciones. Entonces Dios le estaba diciendo: yo te voy a prosperar aquí en este desierto donde tú crees que no hay nada para ti, yo voy a levantar algo para ti. Y la primera prueba de fe es esa fuente de agua. Si yo te estoy proveyendo agua, también te voy a proveer alimento. Entonces, esa es la fe que la gente no tiene, se desespera y tratan de estudiar una carrera, tratan de estudiar otra. Yo conozco gente que a los 50 años siguen estudiando.
y tienen como 2, 3 carreras. ¿Y por qué? Porque siguen buscando aquello con lo cual ellos creen que van a ser felices. Entonces, a veces se pasa la vida en eso. A veces uno dice, no, mi mejor momento está por venir. Hay predicadores que predican así y te dicen desde un púlpito, te dicen, tu mejor momento está por venir. Lo mejor está por venir. Pero ¿eso qué hace? Nos roba el presente. Porque hay gente que dice, mira, yo creo que cuando me case voy a ser feliz. Los niños dicen, yo creo que cuando sea joven y pueda salir solo, voy a ser feliz. Creo que cuando me vaya de la casa de mis padres voy a ser feliz. Creo que cuando tenga hijos voy a ser feliz. Y se pasan la vida esperando una felicidad que ya tuvieron. Cuando uno es niño y está con sus padres, es un momento lindo, feliz. Y cuando uno se casa, es otro momento feliz. Y cuando vienen los hijos, es otro momento feliz. La vida está llena de momentos felices. Sin embargo, la gente se pasa esperando que venga ese gran momento feliz y pierden de disfrutar el presente. Por eso se llama presente, porque es un regalo, ¿cierto? Es un presente. Bueno, eso es un paréntesis. Tercera, la aplicación entonces en esto del 8 al 21, del capítulo 21, podemos ver cómo Dios nos muestra que aunque a veces podamos sentirnos rechazados o abandonados, Dios tiene un cuidado especial sobre nuestras vidas. No importa si la gente nos rechaza, no nos quieren mucho, si por ahí no nos invitan a la fiesta y nos tenemos que invitar solos, si no nos invitan al cumpleaños. Es broma. ¿Ah? Pero no importa si alguien no nos quiere, si alguien nos rechaza, no nos considera, si es que se arma el paseo y nadie nos llamó y nos enteramos por otro así de resbalón, no importa, Dios tiene cuidado con nosotros. Amén. Dios tiene cosas listas para nosotros. Siempre debemos pensar, bueno, si no me consideraron acá, Dios no me quiere ahí, no voy a hacer luz ahí. Quizás ahí lo único que voy a recibir es barro, es que me ensucie. Entonces tenemos que tener siempre presente que Dios tiene en control los tiempos. Y los tiempos de Dios, ¿cómo son? Dice acá el capítulo 21, perfectos. Amén. Tercera ya y última parte de este capítulo 21. Vamos a leer del verso 22 al 34. Yo sé que se ha hecho largo este capítulo, pero hay muchas cosas que aquí teníamos que compartir y son relevantes. Bueno, Génesis capítulo 21, verso 22 al 34 dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de sus ejércitos, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Verso 23: ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Verso 24: y respondió Abraham: yo juraré. Verso 25: y Abraham, me salté parece un poco, no está bien. Verso 25: y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Mira, le reclamó más encima todo lo que Abimelech le había dado, y él le reclama por un pozo. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Verso 28: entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significa esas 7 corderas que has puesto de testimonio que yo cavé este pozo? Verso 31: por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Verso 32: así hicieron pacto en Beerseba
y se levantó a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Ya estaban ahí los filisteos. Y plantó Abraham un árbol de tamarisco, en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Versículo clave, hermanos, el 33. Abraham plantó un árbol en Berseba, o Beersheba. Así, ahí lo leí, Beersheba. ¿Qué nos enseña esto, hermanos míos? Que la paz que Dios otorga es una paz que nosotros no podemos conseguir de forma humana. La paz que Dios otorga debe ser una característica visible en nosotros como creyentes. ¿Hay paz en nuestros corazones? ¿Tenemos la paz de Dios? Entonces que se muestre, que no andemos peleando, no andemos buscando pleitos, disensiones, sino que haya paz en nosotros, en nuestras palabras. Cuando vivimos en paz con los demás y con Dios, reflejamos su fidelidad y su presencia en nuestras vidas. Si a la primera que nos pican gritamos, ¿qué mostramos? ¿La paz del Señor? Yo en algún momento de mi vida, cuando era más joven, trabajé en la construcción y tenía mis buenos músculos, todo. Bueno, esa es otra historia, pero no pagué nunca un gimnasio. Ahí con la carretilla saqué todos los músculos. Y generalmente veía a los maestros y se pegaban de repente en los dedos. Martillazo. Y no, gritaban gloria a Dios. Yo conocía ahí varios cristianos, pero no decían gloria a Dios, sino que decían otra cosa. Un chilenismo bien potente. Entonces, cuando alguien nos pica, cuando alguien nos saca de nuestro centro, porque quizás estamos muy cómodos en nuestro metro cuadrado, ¿cierto? Estamos ahí para ir, estamos súper cómodos. Pero cuando alguien nos desestabiliza, nos saca, ¿cómo reaccionamos? Con paz. En nuestros corazones, sí, la voluntad del Señor me movió para acá. O reaccionamos en la carne. Entonces, cuando vivimos en paz con los demás, reflejamos paz y reflejamos también a Cristo, su fidelidad y su presencia en nuestras vidas. El mundo está lleno de conflictos y los cristianos estamos llamados ¿a qué? A ser instrumentos de paz. El Señor dice: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos, ¿qué cosa? Será el reino de los cielos. ¿Cierto? Entonces, ¿hasta cuándo? El Señor dice: ¿cuántas veces tengo que poner mi mejilla? ¿Hasta dónde? No puede ser. Ya aquí es momento que me afirme bien los pantalones, voy a ir a reclamar. ¿Hasta cuándo me faltan el respeto? Lo cual estaría bien, podemos ir, pero en paz, para arreglar las cosas, no para ir a pelear, pues no vamos a llegar allá y ¿qué está pasando aquí? ¿Hasta cuándo? Amén. Entonces tenemos que tener una actitud distinta. ¿Por qué? Porque con eso glorificamos a Dios, no en nuestras fuerzas, sino que siempre por la gracia de Dios. Ya para ir terminando, vamos a ver aquí algunas aplicaciones. Bueno, son 3 aplicaciones, son cortitas. Confiar en el cumplimiento de las promesas de Dios. La historia de Isaac, ¿qué nos recuerda? Que las promesas de Dios se cumplen en su tiempo y de acuerdo con su voluntad. Como cristianos debemos aprender a esperar con paciencia, sabiendo que Él nunca se olvida de lo que ha prometido. Amén. Segunda aplicación para nuestras vidas en este capítulo: Dios cuida de todos, incluso de los rechazados. Todos, Dios cuida de ellos. Agar e Ismael representan a aquellos que, aunque no forman parte directa de la promesa de Dios, del pacto, son igualmente amados por Dios. Esto refleja la gracia común de Dios, que se extiende a todos los seres humanos. Esto también nos invita a ser misericordiosos y a compartir el amor de Cristo con aquellos que están en circunstancias difíciles
o marginadas. De repente nuestros padres, nuestros hijos, alguien que no es hijo del Señor, también Dios tiene una gracia común para ellos y debemos entender que Dios también los cuida. Generalmente hay padres, quizás nos están viendo por la transmisión, hay padres que sus hijos no van a la iglesia, no les acompañan. Y quizás cuando chiquitito era más fácil llevarlo a la iglesia. Yo no los traía nomás y ya, andate a la escuela dominical. Pero cuando crecen después, no, que no quiero ir, no, es que fome, es que aburrido. No, es que siempre lo mismo. Entonces, y llegado a ese momento, debemos entender aquí Génesis capítulo 21, Dios también los va a cuidar. No paremos de darles la palabra del Señor, de decirles lo que es correcto de acuerdo a la palabra, pero tengamos en conciencia que Dios también los cuida. Tercera aplicación: la paz como un fruto de la obediencia a Dios. El pacto de paz entre Abraham y Abimelec nos enseña que cuando vivimos conforme a los principios de Dios podemos experimentar paz en nuestras relaciones y en nuestras circunstancias, aun cuando el mundo nos rodea de conflicto. Miren, si nosotros somos hijos del Señor y mentimos, ¿hay paz en nuestro corazón? Porque sabemos que en algún momento podemos ser pillados, ¿no es cierto? Puede salir a la luz la verdad. Entonces, pero si nosotros entendemos realmente lo que es vivir en Cristo, no vamos a mentir, y si no mentimos, tenemos paz, porque no tenemos nada que esconder. El que nada teme, el que nada esconde, nada teme, decían por ahí, ¿cierto? Ahora sí, para terminar, 3 aspectos cristológicos y con esto terminamos, para mostrar a Cristo a través del capítulo 21 de Génesis. Isaac como tipo de Cristo. Dios había hecho una promesa de que a través de Abraham, de la descendencia de Abraham, iba a ser una nación grande, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, y el cumplimiento de esa promesa se da cuando nace Isaac. Asimismo, a través del nacimiento de Isaac y de esta promesa podemos ver a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios había prometido un redentor para la humanidad. Y cuando Cristo nace, podemos ver el cumplimiento de esa promesa. ¿Amén? Entonces, así como Isaac fue el hijo de la promesa, Jesús también es el cumplimiento de esa promesa de salvación al mundo. Isaac inauguró, fue el hijo prometido, ¿no es cierto? Pero Jesús es aquel que iba a salvar a todo el mundo. Segundo aspecto cristológico: el cuidado de Dios para con los marginados. La provisión de Dios para Agar e Ismael nos recuerda que la compasión de Cristo por los marginados no solo es para aquellos que estamos en su redil, ¿no es cierto?, sino que también para los despreciados del mundo. Nosotros a veces compartimos acá en 13 Norte, hay algunas personas en situación de calle y de repente vamos para allá, conversamos con ellos, los abrazo, estoy un ratito ahí con ellos, me tiro al suelo con ellos también, porque no me siento mejor que ellos, pero sí me siento afortunado por Dios. Pero ellos tienen una vida muy difícil y por eso de repente un abrazo, cuando pasamos los abrazamos, les llevamos de repente unas cositas, y Dios nos olvida de ellos, porque Dios también puede sacarlos de esa condición en la que ellos están. Amén. Entonces Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Hay mucha gente allá afuera que está perdida en sus delitos y en sus pecados, pero Dios vino a ellos y nosotros tenemos que recordar que también tenemos que poner nuestros ojos en ellos, no olvidarnos de ellos. Amén. Último aspecto cristológico: la paz que Jesús trae. El pacto de paz entre Abraham y Abimelec refleja la paz que Cristo vino a traer entre Dios y los hombres. Abimelec, un tipo del mundo, ¿cierto?, no guardaba los principios de Dios, no adoraba al Dios de Abraham. Sin embargo, hubo paz entre el mundo que representaba Abimelec y el mundo que representaba Abraham. Amén. Asimismo, nosotros también tenemos que tener esta paz. En Génesis 21 vemos la fidelidad de Dios en cumplir su promesa a Abraham y a Sara, el cuidado de Dios para los desamparados como Agar e Ismael,
también nos recuerdan de que Dios es el Dios de toda la tierra, no solo de una parte, amén. Además, al mirar a través de los lentes cristológicos, vemos como todo apunta hacia la obra redentora de Jesucristo, quien cumple todas las promesas de Dios y ofrece paz y esperanza a todo aquel que crea en Él.